Vamos a comenzar con la formación y evolución del corazón. El corazón, como ustedes recuerdan, comienza a formarse al final de la tercera semana en la región cefálica del mesodermo. Aquí estamos viendo un embrión de tercera semana visto desde arriba, así que esto es ectodermo general, esto es ectodermo neural, todo esto es la placa neural. Y si nosotros sacamos el ectodermo general y la placa neural, nos encontramos por debajo con el mesodermo, donde recordamos que había sido originado primeramente en la línea primitiva, la cual se había invaginado, después iba para los costados, la divergencia, después iba para adelante por la elongación, formándose los procesos salares. Después los procesos salares convergían en la extremidad cefálica, formando ahí la placa cardiogénica, que es de lo que estoy hablando ahora. Placa cardiogénica. La placa cardiogénica está por delante de la placa precordal, que va a formar la membrana orofaringia. O sea que por acá va a estar ubicada la zona de la boca y el corazón está originándose por delante. La placa cardiogénica, cuando comienza a formarse, es maciza. Pero en esa placa cardiogénica comienzan a aparecer espacios huecos. La placa cardiogénica entonces pasa a ser hueca. Aquí tenemos en el mismo embrión, en el corte sagital, donde tenemos la placa neural, y aquí está la placa cardiogénica, saco amniótico, saco vitelino. Esa placa cardiogénica, como vemos, comienza a hacerse hueca. Esa cavidad que se forma se llama celoma pericárdico. Al aparecer la cavidad, el celoma pericárdico, la placa cardiogénica queda dividida en dos hojas. Dorsal, la que está aquí arriba, la hoja dorsal, que es la hoja somática, y la hoja ventral, la parte que está debajo del celoma pericárdico, la hoja ventral, que se llama esplácnica o visceral. La hoja esplácnica de la placa cardiogénica es la que va a formar el corazón. O sea que el corazón no lo forma toda la placa cardiogénica. La placa cardiogénica forma el corazón y otras cosas más, que son la cavidad pericárdica, que va a venir del celoma pericárdico, y va a formar el pericardio, que va a venir de la hoja parietal de la placa cardiogénica. Mientras que la hoja visceral, ahí se va a formar el corazón. Algunos autores, para simplificar esto, directamente le llaman placa cardiogénica a la hoja visceral. Tenemos ahí el detalle nuevamente de la placa cardiogénica. Algunos lo llaman solamente a esta zona placa cardiogénica, la parte visceral, donde vemos algunos elementos que nos indican cómo se está formando ahí el corazón. La cavidad del celoma pericárdico, insisto, va a formar la cavidad pericárdica, y la hoja somática va a formar una parte del pericardio. En la hoja visceral de la placa cardiogénica aparecen dos hileras de células longitudinales, como se ven ahí, estas celulitas, dos cordones de células longitudinales, uno a cada lado de la línea media, o sea, habrá uno derecho y uno izquierdo, que se llaman cordones cardiogénicos. Aquí tenemos la membrana orofaringia.
Esos cordones cardiogénicos son macizos al comienzo, son dos hileras de células macizas, y después se hacen huecos, quedando dos cilindros, un cilindro en esta posición que vemos aquí a la derecha y un cilindro paralelo a la izquierda, con una extremidad que va a estar mirando hacia la membrana orofaringea y la otra extremidad del cilindro mirando hacia el celoma extraembrionario. Esos dos cilindros se llaman tubos endocárdicos. Vamos a verlo en otros cortes. Aquí tenemos en un corte frontal los tubos endocárdicos. Este es un tubo endocárdico, estamos viéndolo de frente esto. Imagínense que esto es un tubo que viene para delante de la pantalla. Y este es el otro tubo endocárdico, que están dentro de la hoja visceral de la placa cardiogénica, que es esta. Este es el celoma pericárdico y esta es la hoja parietal de la placa cardiogénica. Lo que sucede es que aquí ya estamos viendo el efecto del plegamiento lateral del embrión, que empieza a hacer que el embrión se transforme en un cilindro. Primero era plano en el esquema anterior y ahora está apareciendo el plegamiento que lo va arqueando y transformándolo finalmente en un cilindro. Entonces los dos tubos endocárdicos, que estaban uno a la derecha y uno a la izquierda, comienzan a acercarse en la línea media. El efecto del plegamiento lateral entonces es que los dos tubos endocárdicos se van a unir. Va a continuar este movimiento hasta que este tubo se va a unir con este en la línea media. La unión comienza por la parte cefálica de los tubos endocárdicos y se va extendiendo hacia la parte caudal hasta que queda formado un tubo único. Entonces primero teníamos los cordones endocárdicos, que son macizos, después los tubos endocárdicos, que son dos, después se fusionan y queda un solo tubo endocárdico en la parte media. Aquí tenemos cómo se han acercado más los tubos endocárdicos. Ya se ha cerrado el embrión en la parte media, transformándose en un cilindro. El intestino quedó con forma cilíndrica y los tubos endocárdicos se han acercado y se están fusionando. Observen ustedes que al fusionarse nos quedan entonces los tubos endocárdicos. Esta es la hoja visceral de la placa cardiogénica, esta es la cavidad pericárdica y esta es la hoja parietal de la placa cardiogénica. Y aquí ya han quedado fusionados. Se ha formado un solo tubo endocárdico.
ese tubo cardíaco único se llama tubo cardíaco primitivo. Y acá ya tenemos una idea de cómo va a quedar esto al final. Tenemos un tubo por donde va a circular la sangre, que es el tubo cardíaco, que está rodeado por la hoja visceral de la placa cardiogénica, que va a formar la mayor parte del corazón. La pared de este tubo endocárdico va a formar el endocardio, mientras que la hoja visceral va a formar al miocardio, o sea, el músculo cardíaco, y al pericardio visceral, que va a ser esta última lámina. Y por aquí va a circular la sangre. Luego del pericardio visceral va a quedar la cavidad pericárdica y después la hoja parietal de la placa cardiogénica, que se va a transformar en el pericardio parietal. Tenemos entonces ya una idea, o tenemos una estructura bastante cercana a lo que va a ser el corazón del adulto en su estructura histológica, por lo menos. Lo que sucede es que este tubo cardíaco primitivo es uno solo, es todo parejito, es como un caño, mientras que el corazón del adulto, bien sabemos que es mucho más complejo. Tiene cavidades, tiene tabiques entre las cavidades y tiene válvulas. Entonces, de aquí en más, la historia es cómo este tubo, como esta manguera con un diámetro uniforme, se transforma en el corazón. En resumen, y como primera aproximación, esa transformación consiste en que esa manguera, ese tubo cardíaco primitivo, sufre dilataciones que van a ser las distintas cavidades, sufre un proceso de enrollamiento, por lo cual las cavidades, en lugar de estar una a continuación de otra, van a quedar en distintas posiciones. Luego sufre la fusión de cavidades y luego el tabicamiento. Esos son los procesos por los cuales esa manguera se va a dilatar, se va a enrollar, se van a pegar entre sí ciertas partes y van a aparecer tabiques adentro y queda formado el corazón. Pero eso tenemos que verlo con detalle. Ahí tenemos nuevamente lo mismo, el tubo cardíaco, hoja visceral de la placa cardiogénica, celoma pericárdico y hoja parietal. Al mismo tiempo sabemos que hay otro plegamiento, que es el plegamiento longitudinal, por el cual todo esto, a medida que se va formando, va a ir cambiando de posición también. Inicialmente se estaba formando acá, por delante de la placa precordal, y el plegamiento longitudinal va a hacer que toda esta estructura en formación se dirija
hacia la parte ventral y quede caudal con respecto a la membrana faríngea. Aquí tenemos luego del plegamiento longitudinal esta es la dirección del plegamiento longitudinal y vemos cómo ha cambiado la posición, todavía le falta un poco más y va a quedar ubicado en este lugar la placa cardiogénica, ventral y caudal con respecto a la membrana faríngea. Nuevamente tenemos aquí el tubo cardíaco primitivo, la cavidad pericárdica y por fuera la hoja parietal. Aquí tenemos la posición final. Fíjense ustedes que al mismo tiempo esta manguera, este tubo cardíaco primitivo, ya lo vemos aquí que se está plegando, porque todo ocurre simultáneamente. Al fusionarse los dos tubos cardíacos primitivos, también una parte de la hoja somática de la placa cardiogénica en la parte ventral, una parte de la hoja somática ventral va a originar el mesocardio. Esto es un poco complejo de ver la relación que hay, pero así como se forman los distintos mesos, siempre por coalescencia de dos hojas parietales, también se forma el meso del corazón que se llama mesocardio, así como pasaba en el intestino y se forma el peritoneo, por ejemplo.